Hoy vamos a repasar los 5 componentes fundamentales de cualquier circuito eléctrico. Estos 5 elementos son la base de prácticamente todos los modelos de análisis en ingeniería eléctrica y electrónica, desde circuitos lineales hasta sistemas de potencia. Vamos por partes. Primero, la fuente de voltaje. Una fuente de voltaje mantiene una diferencia de potencial fija entre dos nodos, idealmente sin importar la corriente que suministre. Las fuentes de voltaje se usan cuando lo que queremos mantener constante es el potencial. Cuando analizamos circuitos lineales, la fuente de voltaje fija las condiciones de voltaje del sistema que se utilizan en las ecuaciones de Kirchhoff. Fuentes de corriente. La fuente de corriente ideal mantiene un flujo de corriente constante, independientemente del voltaje que requiera para hacerlo. Esto es útil para aplicaciones donde la magnitud crítica es el flujo de carga, no la tensión. Un ejemplo clásico son los drivers de LED, donde mantener la corriente constante es fundamental para evitar daño térmico. Resistencias. La resistencia es el componente lineal más simple. Cumple la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Disipa energía en forma de calor, como lo reflejan las fórmulas de potencia, y su comportamiento es puramente resistivo, por lo que en la corriente alterna no introduce desfase entre el voltaje y la corriente. Esto significa que los picos de voltaje y corriente ocurren simultáneamente en una carga puramente resistiva. En ingeniería tiene muchos usos, por ejemplo la limitación de corriente, ajuste de niveles, redes de polarización, entre otras cosas. Los resistores los podemos comparar a las cosas que usamos todos los días en nuestras casas: los focos, las licuadoras, los tostadores, los microondas. Pero la cuestión con estos elementos es que no son puramente resistivos. Siempre tienen otro elemento en su resistencia, que es lo que vamos a ver: capacitor. El capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico. Su relación matemática es esto, donde I es igual a la corriente, C es la capacitancia en faradios, la B es el voltaje y la T es el tiempo. Pero esta relación indica un cambio diminuto en voltaje por cambio diminuto en tiempo. Es decir, que la corriente que atraviesa un capacitor es directamente proporcional a su capacitancia y a la rapidez con la que cambia la corriente que lo atraviesa. Esto significa que la corriente solo existe cuando el voltaje a través del capacitor está cambiando. Si el voltaje es constante, la corriente es cero. Un capacitor se opone a cambios rápidos de voltaje. En corriente alterna representa una reactancia capacitiva, que esto es de lo que hablábamos. A altas frecuencias ofrece poca oposición y a baja frecuencia ofrece mucha. Esto produce un desfase donde el voltaje se retrasa con respecto a la corriente por 90 grados, o en otras palabras, el condensador toma la delantera entregando corriente antes de que el voltaje alcance su pico. Inductores. El inductor almacena energía en forma de campo magnético y su ecuación fundamental es esta, donde V es el voltaje, L es la inductancia en henrios, I es la corriente y T es el tiempo. Aquí hay una relación muy parecida. Hay un cambio diminuto en la corriente por un cambio diminuto en el tiempo. La tensión en los bornes de una bobina es directamente proporcional a su inductancia y a la rapidez con la que cambia la corriente que lo atraviesa. Mientras el capacitor se opone a cambios de voltaje, el inductor se opone a cambios bruscos de corriente. En la corriente alterna, su reactancia inductiva es la siguiente. Aquí se muestra lo contrario al capacitor, que a mayor frecuencia presenta mayor oposición a la corriente, produciendo un desfase de 90 grados entre el voltaje y la corriente, pero aquí es al revés también. Aquí el voltaje se adelanta a la corriente. Estos 5 componentes forman la base de prácticamente todos los análisis de circuito, y si entiendes cómo interactúan en serie, paralelo y corriente alterna, puedes analizar desde un circuito básico hasta un sistema de potencia industrial. Si quieres más contenido técnico, análisis avanzados y experimentos reales, suscríbete a Nertex. Gracias por ver, hasta la próxima.